Este capítulo lo que vamos a ver primero es el esquema cuando una variable independiente, dicotómica, para el que caso usamos generalmente las pruebas z y t. Y cuando la variable independiente es politómica, vamos a ver. Pasamos. Lo que estamos viendo este cuadro, que les presenté en la primera clase, viene a resumir un poco el esquema de razonamiento. ¿Vemos que hemos visto la vez pasada? Chi cuadrado, ¿no? La prueba exacta de Fisher, para un caso específico, cuando se habla de magma, es cuando se trata de datos pareados de dos variables dicotómicas. Pero nosotros ya estamos acá. Dice, prueba paramétrica para dos grupos independientes. ¿Qué estadístico vamos a usar? Si la varianza poblacional es conocida o el número de sujetos es mayor o igual a 30, es decir, un número grande, vamos a usar Z. Si el número es menor de 30, debemos usar T. O no conocemos la varianza poblacional. Y si tenemos 3 o más grupos, ANOVA. Muy bien, avancemos. Esta diapositiva también la repetí en la clase pasada. Era la secuencia de pasos. Decíamos, primero formular la hipótesis, segundo establecer nuestro nivel de significancia, en este caso el alfa, el error tipo 1 o alfa que podíamos aceptar. Seleccionar la prueba estadística en base a ¿qué? A nuestros supuestos. O sea, cada prueba estadística va a depender de que respetemos sus supuestos. De lo contrario, escogeremos mal. El siguiente paso es establecer la regla de decisión, es decir, a partir de cuánto rechazamos la hipótesis nula. Y el siguiente es el cálculo mismo, ¿no? Se obtiene también el valor P. En realidad las P se obtienen integrando el área bajo la curva dependiendo de la distribución de probabilidad que se use. Entonces es un cálculo complejo que en internet sí podemos encontrarlo habitualmente en calculadoras online. Y el otro, obviamente, la decisión estadística y traducir la decisión estadística, es decir, que se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula en una conclusión que se aplique para el propio problema. ¿Siguen? Entonces, yo le decía que los intervalos de confianza eran bilaterales, ¿verdad? En cambio, las pruebas estadísticas Z y T pueden ser bilaterales o unilaterales. Es decir, que puede tomarse con mayor o igual la hipótesis nula o menor o igual la hipótesis nula. Mientras que puede ser bilateral cuando dice igual la hipótesis nula y diferente la hipótesis alternativa. Entonces, en el caso de Z y T, va a haber planteamientos unilaterales y planteamientos bilaterales. En el caso de chi cuadrado es unilateral. La prueba de ANOVA, unilateral. Eso le facilita un poco el trabajo. Por ejemplo, en ANOVA, la hipótesis siempre se va a plantear así: que las medias de los grupos son iguales. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es diferente de las demás. Siguiente. Muy bien. Pero antes de hablar de la Z para medias, que sería cuantitativa, nos faltó hablar de que existe la Z para proporciones. ¿Se acuerdan que en el intervalo de confianza había Z para proporciones, o no? Intervalo de confianza igualito y prueba de estadística es Z para proporciones. Es decir, que la variable independiente sea dicotómica y la dependiente sea dicotómica, pero que el tamaño muestral sea grande. ¿Qué llamamos grande en cualitativas? Grandes cualitativas es cuando el número muestral multiplicado por la proporción poblacional sea mayor de 10. Traducción: si tuviera una muestra de 50 sujetos y la prevalencia es 0,2, ¿cuánto sería el tamaño de muestra por la proporción, o sea, por la prevalencia? 50 por 0,2.
¿Cuánto sale? 10. O sea, es exactamente el valor. ¿Correcto? O sea, ese sería NP, o sea, número de sujetos de la muestra por la proporción. Y también debe cumplirse que N por 1 menos pi será mayor de 10. Debe cumplirse ambas condiciones para saber una muestra grande. ¿Qué cosa significa para una proporción? Que solo comparamos una muestra con la población. Eso es para una proporción. ¿Y qué significa para dos proporciones? Que comparamos dos muestras, que se asume que son de dos poblaciones diferentes, ¿no? Igualito. ¿Qué pasa si el número no es grande? Es decir, si no se cumple la condición de que n por pi sea mayor de 10 y que n por 1 menos pi sea mayor de 10. Deberemos usar otra prueba, que es la binomial exacta. Siguiente. También, para que sepan, en el caso de la prueba Z, tenemos puntos de corte. Lo usual, como veíamos, ¿se acuerdan que los intervalos de confianza eran al 95% o al 99%? Aquí también, los niveles de significancia son al 0,05 o al 0,01, o sea, la inversa. ¿Ya? Pero, entonces, depende si son unilaterales o bilaterales. El punto de corte unilateral para Z, el 95% o del 0,05 es 1,645. Un Z de 1,645. Depende para qué lado quieras. Para la izquierda va a ser positivo, para la izquierda va a ser negativo, para la derecha va a ser positivo. Y para bilateral, 1,96 para arriba y para abajo. En el caso de un alfa de 0,01, para unilateral va a ser 2,33. O sea, si va a ser negativo, si va a ser izquierdo, va a ser negativo. Si va a ser derecho, va a ser positivo. Y si es bilateral, 2,576. La vez pasada habíamos calculado 2,575, ¿no? Aprox. Más o menos por ahí. Siguiente. Entonces, este es un ejemplo de prueba unilateral derecha. A la izquierda ven, o sea, en un gráfico de una curva normal, en la cual se adopta un punto de corte de 0,05. Si pasamos del valor crítico, en este caso 1,645, se llama área de la región. En cambio, en una prueba bilateral, ese 0,05 se reparte en dos mitades, cada una 0,025. Y por lo tanto, el punto de corte cambia, es 1,96 positivo para la derecha y 1,96 negativo para la izquierda. Muy bien, entonces cuando se hace una prueba Z para una sola proporción, o sea, una sola muestra, se usa este estadístico: proporción muestral menos proporción poblacional dividido entre raíz cuadrada de proporción poblacional por 1 menos proporción poblacional entre número de sujetos de la muestra. Ese pi por 1 menos pi entre n, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan? El valor estándar. El valor estándar, pero para lo que sí es importante que recuerden es que siempre se refiere el denominador a la proporción poblacional. Siempre se refiere. A ver, veamos un ejemplo. Se afirma que la prevalencia de embarazo adolescente en una región es 5,7. Sin embargo, tomamos una muestra de 200 adolescentes y 15 están embarazadas. Podemos afirmar entonces que la prevalencia es mayor de 5%, con un nivel de significancia de 0,05. A ver, cuando decimos mayor, ¿qué prueba es? Unilateral. El planteamiento que dice mayor significa prueba unilateral. Y unilateral, derecha. Es decir, que la hipótesis alternativa va a ser proporción poblacional es mayor del 0,05 y la hipótesis nula, por lo tanto, proporción poblacional va a ser menor que 0,05. El alfa ya hemos definido que es 0,05 y usamos la prueba
muestral, ¿cuánto es? 0,075, o sea, 15 entre 200. ¿Ya? Sigamos. Entonces, solo nos falta calcular. Obtenemos la regla de decisión. ¿Cuál es la regla de decisión? Era punto de corte derecho y 95%, o sea, 1645. Si el Z calculado sale mayor que 1,645, rechazamos hipótesis. Y eso hacemos, llegamos a un cálculo de 1,622. ¿Rechazamos o no rechazamos? No rechazamos. No podemos. Pero incluso en la calculadora puede salir un valor P. Ahí está, 0,0526. Y por lo tanto nuestra conclusión es que con un nivel de significancia de 0,05 no podemos afirmar que la prevalencia del embarazo adolescente sea mayor de 5%. ¿Ya? Esa sería nuestra conclusión estadística. Siguiente. Pasamos entonces ahora a cuando tenemos prueba para dos poblaciones. O sea, es prueba de Z para proporciones, pero por dos muestras. Ustedes ven que se sigue pareciendo, ¿sí? La fórmula. Solo que ahora de las dos poblaciones. Entonces la proporción 1, la proporción 2. ¿Y qué cosa significa esa P con sombrerito? La P que no tiene 1 y 2, o sea que serían las proporciones muestrales. Sería el número de sujetos, de éxitos, entre comillas, de lo que tiene la característica entre el total de los tamaños muestrales. Ahora vamos a poner un investigador social, dice, quiere comparar la prevalencia y densidad en los estudiantes de obstetricia y de enfermería. Entonces, dice, asume que las prevalencias son diferentes. Cuando dice diferente, ¿qué tipo de prueba es? ¿Unilateral o bilateral? Bilateral. Cuando le diga palabra diferente, bilateral. Entonces, a ver, ¿cómo estaban las prevalencias? De 300 estudiantes en su muestra, 54 reportaron ansiedad, lo cual significa una prevalencia de 0,18. Una proporción de 0,18. En enfermería de 280, 35 reportaron ansiedad, o sea, una prevalencia de 0,125. Sigamos. Entonces ya tenemos los dos valores de las proporciones. Tenemos los sujetos, ¿no? Como es prueba bilateral, ¿qué cosa va a hacer? La hipótesis nula es que ambas son iguales. Ambas proporciones, ambas prevalencias son iguales. ¿No? Y la hipótesis alternativa que son diferentes. ¿Sí? Nuestro alfa ya dijimos que era de 0,05 y tenemos que escoger prueba Z para proporciones. ¿Por qué? Porque muestra grande. 200, ¿cuántos eran? 300 por un lado, 280 por el otro, 580 estudiantes, son muy importantes. ¿Y cómo hacemos la regla de decisión? Como es bilateral, tenemos dos puntos de corte, menos 1,96 y 1,96. Si el Z calculado es menor que menos 1,96 o mayor que 1,96, entonces rechazamos hipótesis. Muy bien, entonces procedemos primero a nuestro cálculo de nuestra P ponderada, o sea, la P que iba en el denominador. 54 más 35, que son la prevalencia de ansiedad, o sea, los signos absolutos de ansiedad, entre 300 y 280, que son el tamaño de las muestras. Y eso sale 0,1532. Esa sería la prevalencia ponderada para todo. Sigamos. Entonces reemplazamos valores, restamos la prevalencia de ansiedad, dividimos entre la frecuencia, o sea 0,1534 más 1 menos 0,1534, que es 0,8466, multiplicado por 1 sobre 300 más 1 sobre 180. ¿No? Raíz cuadrada de todo eso y sale aproximadamente 1,837. ¿Cuáles eran nuestros puntos de corte? Menos 1,96 y 1,96. No sobrepasa 1,96. Entonces no podemos rechazar la hipótesis. ¿No? Y eso se corresponde con el valor que he encontrado, 0,0663.
O sea, si nuestro P debía ser 0,05, no, es más que eso. Conclusión, no podemos, con una significancia 0,05, no podemos afirmar que la prevalencia de ansiedad en ambas escuelas sea diferente. Siguiente. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que hemos hecho pruebas Z para proporciones, podemos hacer pruebas Z para medias. ¿Correcto? La primera sería una prueba Z para una proporción, es decir, comparar una proporción con la media, con la población. Entonces, ¿qué se necesita? Muestra aleatoria, tamaño grande, es decir, mayor o igual a 30, y desviación estándar poblacional conocida. Muy bien. Y su estadístico es bastante simple, noten ustedes. Media muestral menos media poblacional dividido entre error estándar. O sea, ese sigma sobre raíz cuadrada n es error estándar. ¿Sí? Sobre poblacional. Sigamos. A ver, vamos al facilito. Supongo que una población de gestantes, se espera que la media del diseño de una gestante sea 80 miligramos por decilitro, y que la desviación estándar en la población de gestantes sea 10 miligramos por decilitro. Vamos, 80 de media, 10 de desviación estándar. Pero tomamos una muestra, 50 gestantes, y encontramos una media de 90. ¿Podemos afirmar que la media poblacional es diferente de 80? ¿Diferente? ¿Qué tipo de prueba es? ¿Unilateral o bilateral? Bilateral. Muy bien. Ahí está. Entonces, la media es igual. La hipótesis una es que la media muestral es igual a la media poblacional, y la hipótesis alternativa que son diferentes. Alfa 0,01. Nos hemos puesto más exquisitos. Siguiente. Entonces, teniendo una muestra grande, o sea 50, y variable normalmente distribuida, desviación estándar poblacional conocida, ¿qué usamos? Z para medias. Muy bien. ¿Y cómo va a ser nuestra regla de decisión? Va a tener puntos de corte más grandes. Como es bilateral, va a decir, si el Z calculado es menor que menos 2,576 o mayor que 2,576, se rechaza la hipótesis. Y procedemos a calcular. Facilito nomás, 90 menos 80 entre 10, que es la desviación estándar poblacional, sobre raíz cuadrada de 50. ¿Y cuánto sale? 7,05. ¿Cuál es nuestro punto de corte? 2,57. O sea que lo sobrepasa por mucho, ¿cierto? Así es. Los P menor que 0,0001. Definitivamente. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis. La media población, o sea, con un nivel de significancia de 0,01, podemos afirmar que la media poblacional es mayor o es diferente de 80, ¿no? Es diferente, perdón, está planteado mal. Que la media poblacional es diferente de 80. Ahí hay un error. ¿Ya? Diferente de 80. Sí, o sea, no podemos decir menor o mayor porque el planteamiento fue diferente. Ya hemos hecho, miren, ¿qué hemos hecho? Z para una proporción, Z para dos proporciones, Z para una media. Ahora hacemos Z para dos medias. ¿Qué se necesita? Muestras independientes y aleatorias, desviaciones estándar poblacionales conocidas, tamaño grande, ¿no? Tamaño muestral grande, es decir, mayor o igual a 30. ¿Y cómo saca fácil? Diferencia de las medias muestrales entre desviación estándar 1, o sea, varianza 1 más varianza 2 entre tamaño muestra 1, tamaño muestra 2, raíz cuadrada de todo eso.
Supongamos que una empresa farmacéutica desarrolla un nuevo analgésico y dice si el planteamiento está mal, no es reduce el tiempo del dolor, sino que es más rápido para reducir el dolor, o sea, actúa más rápido. ¿Ya? Si el nuevo medicamento actúa más rápido que el medicamento convencional, con un alfa de 0,01, vamos a coger esta ocasión. Entonces dice, grupo 1, 40 pacientes. ¿En cuánto tiempo se alivian? En 25 de media, más o menos 4 minutos. Deviación estándar 4. Y medicamento estándar. Tiempo promedio de alivio. No, el primero está mal. Estándar es acá y el medicamento no llega. 23. Ahí también otra. 23 más o menos 5 minutos. ¿Ya? O sea, medicamento nuevo 23, medicamento antiguo 25. Sigamos. Entonces, como hemos hecho es menor tiempo, es prueba unilateral, es unilateral. Entonces hemos planteado como unilateral, y como es unilateral para 0,01, que punto de corte es menos 2,33. O sea, hemos planteado que el medicamento nuevo actúa más rápido que el medicamento antiguo. O sea, era 23 y el otro era 25, ¿cierto? Vamos a empezar ahí. 23 menos 25 entre 4 al cuadrado más 5 al cuadrado entre 40 por el 3. Resultado, menos 1,98. ¿Cuál era su punto de corte? Menos 2,33. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Qué me dicen? Menos 1,98 es menor o mayor que menos 2,33. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? ¿Cuál es menor? ¿Menos 1,98 o menos 2,33? ¿Ah? ¿Cuál es menor? Menos 2,33 es menor. O sea, este valor no está en la zona de rechazo. A ver si me entienden. Yo planteaba así mi curva normal, fea, pero ya. Yo digo que el punto de corte es menos 2,33, ¿correcto? Y acá está el 0. ¿Para dónde está? ¿Dónde está menos 1,98? ¿Para acá? Acá está, ¿sí? Aquí está menos 1,98. ¿Está en zona de rechazo? La respuesta es no, porque la zona de rechazo está de acá. Esta no es zona de rechazo. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces tengo que decir que no puedo afirmar que el tiempo de respuesta al alivio del dolor sea menor en el nuevo medicamento. Esa sería la discusión. Con un nivel de significancia de cuánto? 0,01. Siguiente. Muy bien. Entonces, y ahí está. El valor P que se ha encontrado es alrededor de 0,0239. O sea, es mayor que 0,01. O sea, si hubiera sido mi punto de corte 0,05, si hubiera rechazado la hipótesis nula. Pero como salió mayor que 0,01, entonces sí tuve que rechazar. Entonces, con un nivel de significación de 0,01 no podemos afirmar que el nuevo medicamento reduce el tiempo de alivio del dolor. O sea, mejor dicho, actúa más rápido. ¿Ya? Siguiente. Entonces ya vimos pruebas unilaterales, bilaterales, 0,05, 0,01 de alfa. ¿Ya? Y ahora pasamos a la prueba T. Si ustedes se acuerdan, yo les di su tabla T. Tiene su tabla T. Muy bien. ¿Cuáles son los supuestos? Los supuestos son muestra aleatoria. Y el otro supuesto importantísimo es normalidad de la muestra.
normalidad de la muestra. ¿Se acuerdan la prueba de bondad de ajuste? Acá sirve. O sea, tendrían que hacerle su Shapiro-Wilk a la muestra, al valor de la muestra. Evidentemente en este curso no se lo vamos a exigir que lo calculen a mano. Sería deseable que usen calculadoras online de Shapiro-Wilk, ya, muy deseable, para ver si su muestra se distribuye normalmente o no. ¿Por qué? ¿Qué pasará si no uso Shapiro-Wilk? ¿Qué pasa si no son normales? ¿Me conviene usar prueba T o Z? No. Me convendría usar su equivalente no paramétrico. ¿Quién es el equivalente no paramétrico de la T o de la Z? Sería la Uneman-Whitney. O sea, hay una prueba equivalente, pero ya usada como no paramétrica. Muy bien. Entonces, ¿nuestro contexto cuál es? Usar la prueba T en muestras pequeñas, es decir, menores de 30 sujetos, ¿ya? O cuando desconocemos la varianza poblacional, que es una situación muy frecuente. Evidentemente, si una muestra es grande, no tenemos problema con no conocer la varianza poblacional, porque la asumimos la varianza muestral nomás y va a salir parecido, no nos preocupa. Pero en muestras pequeñas sí tenemos que tener cuidado. En muestras grandes sí usamos la varianza muestral como estimador de la varianza poblacional. Este es un ejemplo de un gráfico QQ, o sea, se llama un gráfico cuantil-cuantil. ¿Qué significa? En este caso es una curva exponencial para una curva que ve recta. O sea, cuando se distribuye normalmente, más o menos los valores van siguiendo esa recta, pero en este caso está muy diferente de una recta. Para este gráfico esto significa que esta distribución no tiene nada de normal. Siguiente. Pruébate para una muestra. Otra vez, una muestra contra la población. ¿Cuántos son los grados de libertad? Porque ahí sí se añaden los grados de libertad en la tabla. N-1. O sea, número de elementos de la muestra menos 1. Es decir, si son 20 elementos, ¿cuántos grados de libertad van a ser? 19. Así de fácil. Notaron que era igualito que la Z para una muestra, ¿sí? ¿Qué cambia? Que estamos usando en lugar de la desviación estándar poblacional, la desviación estándar muestral. Pero es igualito, facilito. Pero obviamente como tenemos que buscar en la tabla su punto de corte para encontrar nuestra regla de decisión. A ver, sigamos. Dice, un entrenador afirma que su programa de ejercicios ha conseguido disminuir el tiempo en el cual se recorre 5 kilómetros, que usualmente parece que es de 28 minutos. Bueno, tiene acá 10 corredores. O sea, los hemos sometido a su superprograma de entrenamiento y uno hace 26 minutos, 27, 25, así decía. Y el alfa escogido es 0,05, nivel de significancia. Entonces, cuando dice afirma que ha reducido, ¿es prueba unilateral o bilateral? Reduce. Unilateral. Cuando dice reduce, es unilateral. Cuando dice es diferente, es bilateral. Fácil. El planteamiento no tiene cómo equivocarse. Ya. Entonces, ¿qué sería entonces el planteamiento del entrenador? La hipótesis alternativa, que el programa disminuye el tiempo que demora correr 5 kilómetros. Y la hipótesis nula, que no disminuye, o sea que aumenta o que se mantiene igual. Muy bien, siguiente. Entonces nos tomamos el trabajo de calcular el Shapiro-Wilk para esos 10 sujetos y nos sale 0,32. ¿Cómo la hipótesis nula de Shapiro-Wilk? Si sale 0,32, ¿qué afirmo? Que la distribución es normal. ¿Ya? Si sale 0,32, afirmo, si el P sale 0,32, afirmo que la distribución es normal. Que por lo tanto puedo proseguir con confianza. ¿Ya? No tengo problemas con la distribución.
Ya, escojo un alfa de 0,01 y entonces emplearemos la prueba T, o sea, es unilateral, T para una media, ¿no? Y entonces decidimos la regla de decisión. En la tabla, yo pregunto, con 9 grados de libertad y 0,05, ¿cuánto sale el valor? Porque son 10 sujetos, 9 grados de libertad, ¿sí? Ya, ¿cuánto sale? 0,05. ¿La tabla la tienes ahí? Ya. Ahí está. 9 grados de libertad, 0,05, o sea, es unilateral. 1,8331. Y ese es el valor entonces que escojo para mi punto de corte en la regla de decisión. Sigamos. Es decir, si la T calculada me sale menos de 1,8331, rechazo hipótesis, ¿no? Me pongo a calcular entonces. La media de los valores que me mostraron los corredores es 25,8 minutos y la desviación estándar 1,23 minutos. Vamos a ver, sigamos. Y me pongo a calcular, ¿sí? 25,8, que es la media muestral, menos la media poblacional, dividido entre la desviación estándar muestral, entre la raíz cuadrada de el número de integrantes. ¿Cuántos integrantes eran? 10. Raíz cuadrada de 10. Y me sale menos 5,66. Ahora les pregunto, ¿eso está en zona de aceptación o en zona de rechazo? ¿Cuánto tenía que salirme? Menor que menos 1,8331 para que rechace la hipótesis. ¿Y sale menor? Claro que sale menor, sale por acá. ¿Está bien? Sale en zona de rechazo definitivamente. Entonces podemos decir que efectivamente, pues con un nivel de significancia he cogido 0,05, entonces me quiero para tener 0,01, alfa 0,05. Entonces, con 0,05 podemos decir que el programa de ejercicio disminuye el tiempo por medio. Ya, pero si hubiera cogido un alfa de 0,01, en la tabla, ¿cuál hubiera sido mi valor T? ¿Cuál hubiera sido el punto de corte? Está bien. 2,8214, este de acá. ¿Por qué? Porque son 9 grados de libertad, ¿sí? Y menos 1. Y es 0,01 porque es unilateral. Ya, o sea, sería el valor 2,8214. Ese sería. Y también lo sobrepasa, ¿sí o no? Claro, porque es menos 5,6. O sea que también, si fuera 0,01, también saldría significativo. ¿Siguiente? Entonces vamos ahora a su equivalente para dos muestras. ¿Sí? Para dos muestras sería la T para media de dos muestras. Tienen que ser muestras independientes y aleatorias y tiene que haber supuesto en normalidad. Es decir, tienen que hacerle su Shapiro-Wilk a cada una de las dos muestras. Y el siguiente supuesto importante es la homocedasticidad. ¿Qué cosa es eso que parece chino? Significa que las varianzas son iguales. O sea, las varianzas de las dos muestras tienen que ser iguales o muy parecidas. ¿Y cómo comprobamos que son parecidas? Con la prueba de Levene. Esa prueba es una especie de ANOVA, pero de las varianzas muestrales. Entonces, indispensable cuando hacen T, tienen que hacer prueba Levene para verificar el supuesto de homocedasticidad. ¿Correcto? O sea, en Z no hay problema, no tienen que hacer ese supuesto. En T sí. En T sí hay. Tienen que cumplir con el supuesto de homocedasticidad. Siguiente. Muy bien.
¿Se acuerdan de la z para dos medias? Es igualito, miren. Media 1 menos media 2 por raíz cuadrada de media ponderada, muestra 1, muestra 2. Tamaño muestra 1, tamaño muestra 2. Es casi idéntica a la fórmula de la z. Casi idéntica. ¿Y cómo es la fórmula z? La fórmula de varianza ponderada. Miren, n-1 por varianza 1, n2 menos 1 por varianza 2, entre suma de n1 más n2 menos 2. ¿Y cuántos son los grados de libertad que sacan en la tabla? n1 más n2 menos 2. O sea, tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 menos 2. A ver, vamos a ver. Ejemplo. Supongamos que toman un primer examen a 10 estudiantes, o sea, sacan una muestra aleatoria de 10 estudiantes en el año 2024 y obtienen los siguientes puntajes: 15.6, 16.4, 17, etc. Y en el año 2025 toman otra muestra aleatoria de 10 estudiantes en su primer examen de bioestadística y sacan 14, 15, 14, 4, así. Se desea saber, con un nivel de significancia de 0,01, si los valores, si las medias de los dos grupos son diferentes. ¿Correcto? En este caso, tenemos dos muestras aleatorias de 10 estudiantes cada una y se quiere saber si la media de puntaje es diferente de los dos grupos. Cuando dice diferente, ¿qué tipo de prueba es? Bilateral. Muy bien, vamos con la hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis sería nula, que no hay diferencia, alternativa que sí hay diferencia. El alfa 0,01 y el Shapiro-Wilk, nos tomamos el trabajo de sacarle P0716, Shapiro-Wilk es el grupo 2, P0868. ¿Son distribuciones normales o no? ¿Cuál es la hipótesis nula de Shapiro-Wilk? Yo le mandé a buscar. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la distribución es normal. ¿Se cumple la hipótesis nula o no? No han buscado. Sí se cumple la hipótesis nula. O sea, que estas distribuciones, estos valores muy superiores a 0,05 indican que sí se cumple la hipótesis nula. Por lo tanto, la distribución de las dos muestras, aunque los valores de las dos muestras son normales. Las dos muestras son normales. Y se le toma también su prueba LB, sale 0,P0608. La hipótesis nula en la prueba LB es que las varianzas son iguales. ¿Qué afirmamos aquí? Afirmamos que son iguales o no son diferentes. Con 0,608. ¿Son varianzas iguales o diferentes? ¿Cómo que diferentes? A ver, vamos a entender. La hipótesis nula es cuando el valor P es mayor de 0,05. Debería ser mayor o igual, para ser más estrictos. Esto es mayor de 0,05. Entonces, sí se cumple la hipótesis nula. Las varianzas son iguales. En otras palabras, aquí estoy cumpliendo el supuesto de normalidad para ambas muestras y aquí estoy cumpliendo el supuesto de homoselasticidad. O sea, me he tomado el trabajo de buscar mi calculador online y sacar ambos supuestos para ver que si cumplo adecuadamente el tema. Por eso decido usar la T para las muestras independientes. Ahora se me toma el trabajo de calcular. Entonces, a ver, ¿cuántos grados de libertad son? ¿Cuántos elementos tiene el grupo 1? El grupo A. 10. El grupo B, 10. ¿Cuántos grados de libertad son? 18. O sea, 10 más 10 menos 2. Así es. 10 más 10 menos 2. O sea, 18. Vamos a la tabla T.
lateral tengo que buscar, y es 0,01, tengo que buscar la mitad, o sea, 0,005. Para 18 grados de libertad, ¿cuál es el valor que encuentro? Aquí está, 2,8584. ¿Sí? ¿Muy bien? Ya, entonces, ese es mi punto de corte. Muy bien, ahora sí genero mi regla de decisión. Vamos a la diapositiva. Si la P calculada es menor que menos 2,878 o mayor que 2,878, se rechaza la hipótesis nula. A ver, vamos a obtener las medias. Media 1, media del grupo 2024, 16,2. Del grupo 2025, 14,7. Varianza del grupo 1, 0,6. Varianza del grupo 2, 0,5. Siguiente. Y ahora sí, reemplazando valores. Varianza ponderada. 10 menos 1, o sea 9, por 0,644, más 10 menos 1, o sea 9, por 0,0508, entre N1 más N2 menos 2, o sea 18. 10 más 10 menos 2. Sale 0,576. Esa es la varianza ponderada. Y vamos a obtener la desviación estándar, el error estándar ponderado. O sea, ya calculamos. Que sale más o menos 0,339. ¿Cómo está registrado? Restamos 1,5 entre 0,339, 4,42. ¿Cuál era nuestro punto de corte? 2, ¿cuánto? 2,878. O sea, si era menor que menos 2,878 o mayor que 2,878, rechazar la hipótesis nula. ¿Y dónde está 4,42? Está por casi. O sea, está en zona de rechazo. Siguiente. Entonces, obviamente, se tiene que rechazar la hipótesis nula. Y eso se corresponde con un valor P de 0,00031. O sea, un valor muy bajo. Entonces, podemos afirmar que los promedios de ambas formaciones son diferentes. 7. También existe la prueba T pareada. ¿Y cómo es la prueba T pareada? La prueba T pareada, a diferencia de la prueba T para muestras independientes, lo que evalúa son pares. ¿Pares de qué? Pares de datos. O sea, usualmente un antes y después. O sea, me tomo mi peso al entrar y mi peso al salir. El peso al iniciar el embarazo y el peso al tercer trimestre. Hemoglobina al inicio del embarazo, hemoglobina al tercer trimestre. Esos son pares de datos, son muestras relacionadas. No se puede trabajar como si fuera independiente. Entonces, ahí trabajamos con una sola muestra y tiene que ser una muestra aleatoria. Y en este caso, ¿con qué trabajamos? Con la diferencia. El valor antes menos valor después, o menos valor después menos valor antes. Lo que importa es que sea un solo sentido. Que no nos confundamos. Los signos no nos podemos confundir, ¿no? Y las diferencias, es decir, la diferencia antes y después, tienen que distribuirse normalmente. O sea, también tiene que hacerse su Shapiro-Wilk a las diferencias, ¿no? Y obviamente los valores no podrían tener muchos atípicos extremos. O sea, una gran diferencia antes y después, que se puede jalar demasiado la media y hacer menos confiable la prueba, ¿no? A ver, grados de libertad, n-1. Ya es fácil, ¿no? Para una sola muestra. Y en estadístico, entonces, la media de las diferencias entre la desviación estándar de diferencias entre la raíz cuadrada del número de sujetos. Ese está igual de fácil que la primera, ¿no? A ver, vamos con un ejemplo. Supongamos que un nutricionista está evaluando un programa de ejercicios para ver si reduce el porcentaje de grasa corporal, ¿no? Quiere con un alfa de 0,05 y evalúa su muestra de 10 participantes. O sea, les toma al inicio y a los 3 meses.
un igual porcentaje de grasa corporal. Entonces, como dice, cuando dice reduce, ¿qué tipo de prueba es? ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Si fuera es diferente, va a ser bilateral. Entonces, por lo tanto, lo que va a esperarse es que, como él va a hacer resta después menos antes, va a salir en negativo. Entonces tiene que salir izquierdo. Negativo. Muy bien, siguiente. Y aquí tenemos nuestros 10 sujetos. Ustedes pueden hacer cálculo por su cuenta y obtener la diferencia. Para el ejercicio hemos asumido que el Shapiro-Wilk se respeta. En realidad, si lo calculan, no lo respeta. Pero bueno, ya. Nos hemos tomado el supuesto de que sí siguen las diferencias una distribución normal. ¿Ya? Vamos a sacar el promedio y la versión estándar para el siguiente. Escogemos la bipareada. La media salió menos 2 y la desviación estándar 1,05. Y la regla de decisión. A ver, ¿cuánto era el alfa? ¿Qué alfa hemos escogido? 0,05. En la tabla T, ¿cuánto era la libertad? 9. Vamos a la tabla T. En la tabla T, para 9 grados de libertad y unilateral, o sea 0,05, ¿cuál era? 1,8331. Ese es nuestro punto de corte. O sea que si el valor de nuestra T calculada, después menos antes, sale menor que menos 1,8331, rechazamos la hipótesis. Muy bien, vamos a nuestro cálculo. Y nos sale menos 6. ¿Rechazamos o no rechazamos? ¿Ah? Rechazamos la hipótesis. Y eso corresponde, como se ve, con un valor P de 0,023, o sea que es menor de 0,05. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el programa sí reduce el porcentaje de grasa. ¿Es eso, no? Con un nivel de significancia 0,05 podemos afirmar que el programa de ejercicios reduce el porcentaje de grasa corporal a los 3 meses. ¿Hasta ahí bien? ¿Ya? A ver, póngase de pie. Y las piernas, lo que nos falta solo en las hombros. Fíjense. Vamos a tirar brazos.